llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper interesante. Prueba de velocidad, prueba en las cámaras, prueba de videojuegos, pantalla para ver cuál pantalla es mejor. Y al final voy a subir aquí para darte mi humilde opinión y decirte cuál de estos dos vale la pena. Así que vamos con esa comparativa. Vamos de una vez con prueba de rendimiento. Ambos terminales están totalmente apagados y quiero mostrarte de una vez cuál de los dos prende más rápido. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Presiona al mismo tiempo. A ver, empezó el Galaxy. Vamos con el iPhone. Wow, procesador Snapdragon 8 generación 2 a 4 nanómetros. La verdad es que es una barbaridad este procesador. Y en el iPhone estamos con, lógicamente, el último procesador de Apple. Es el A14 Bionic Chip. Así es, también es un procesador a 4 nanómetros. Y fíjate donde el iPhone acaba de destrozarlo. Fíjate donde subió y el Galaxy todavía está pensando. Voy a poner aquí la clave. Y fíjate que el iPhone hace rato que acaba de destrozar al Galaxy en cuanto a levantar el sistema. Así que en este primer encuentro gana el iPhone 14 Pro Max. En ese mismo orden lo que voy a hacer es que voy a abrir algunas aplicaciones para ver cuál la abre más rápido. Voy a empezar con YouTube. 1, 2, 3. No, le di primero al Galaxy. Vamos de nuevo. No pasa nada. 1, 2, 3. Y ¡boom! Ahí ganó el Galaxy abriendo YouTube. Ustedes vieron que fue más rápido. Ahora vamos a abrir otra aplicación más. Esta es una aplicación que yo uso mucho que se llama Circuit. 1, 2. Y ¡boom! Abrió otra vez. Bueno, abriendo aplicaciones, el Galaxy S23 Ultra está de 2-2. 2 ganadas para el Galaxy S23 Ultra. Otra aplicación que quiero abrir. A ver, YouTube Music. YouTube Music. ¿Dónde está? Aquí está YouTube Music. A la cuenta de 3. 1, 2, 3 y ¡boom! Gana otra vez el Galaxy. Lo único es que me presentó aquí un mensaje, pero fíjense cómo el Galaxy lo está destrozando. Pero vamos ahora a abrir otra aplicación más. Cierro esto acá, cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí. Que no haya ninguna aplicación corriendo en segundo plano. Y de hecho, fíjense que el Galaxy tenía algunas aplicaciones que estaban corriendo en segundo plano. Sin embargo, estaba abriendo más rápido. Así que el iPhone ganó encendiendo el dispositivo, pero abriendo aplicaciones. Hasta este momento gana el Galaxy S23 Ultra. 1, 2, 3. Y le dimos al mismo tiempo para ver cuál abre este videojuego más rápido. Bueno, a ver. No sé si me traiga algún conflicto porque yo estoy usando la misma cuenta en ambos teléfonos. Pero mira, se fue delante el Galaxy. Fíjate donde el iPhone apenas está cargando. Bueno, chicos, mírenlo ahí. Ahora vengo a mostrarte pantalla. En ambos casos están a la máxima resolución para que ustedes tengan una idea de cuál pantalla es mejor. La verdad es que a simple vista yo noto, no sé si son cosas mías, pero noto que la definición está un pelín mejor. Es que no logro ver yo cuál de las dos pantallas está mejor. No sé, chicos, a través de los comentarios, ayúdame en cuanto a esto, porque las dos pantallas yo las veo bien. Y lógicamente la pantallota del Galaxy S23 Ultra pues se ve imponente. Y los marcos que está en modo Edge, pues me encanta. Ustedes saben que ustedes saben que Samsung sigue apostando por este diseño y Apple también sigue apostando por su diseño. En el caso del Galaxy, apuesta a esta pantalla así con bordes redondeados y el iPhone, apuesta a tener este diseño en su pantalla. Resolución máxima en ambos casos. El iPhone 14 Pro Max viene con una resolución total, chicos, escuchen bien, ya que es algo que me llama poderosamente la atención porque viene con una resolución de 1290
por 2796 píxeles y el Galaxy viene en 2K 1440 por 3088 píxeles. Lógicamente que la pantalla del Galaxy debería de ser mejor porque viene con más resolución. Tienen más características, tienen PPI de densidad, vienen con protección Corning Gorilla Glass Victus, eso es para la protección del Galaxy. El iPhone también viene con una protección muy buena, pero como yo dije al inicio del video, aquí no nos vamos a concentrar mucho en teoría, vamos a la práctica para que ustedes puedan ver cuál de las dos pantallas se ve mejor. Si apagamos las luces, voy a apagar las luces acá. Ahí, para que ustedes puedan apreciar cuál se ve mejor. No sé, a través del lente de mi cámara yo siento que se ve mejor la pantalla del Galaxy. Sí, así con la luz apagada, yo noto como que la resolución se ve un poco mejor en el Galaxy S23 Ultra. Pero ayúdenme en los comentarios, no sé si después que yo lance este video a YouTube, pues se siga viendo igual. Ahí tenemos las luces totalmente apagadas y siento que la definición está mejor en el Galaxy. Cabe mencionar que los dos están a la máxima resolución, están a la máxima capacidad que brinda YouTube para que ustedes puedan apreciar estas pantallas con lujo de detalle. Bueno, vamos con esta durísima prueba de audio. ¿Cuál es mejor en cuanto a calidad de sonido? Empiezo con el Galaxy. Recuerda que tenemos sonido estéreo en ambos casos. A ver, a ver. Bueno. ¡Wow! Madre mía. Ahora voy con el iPhone. Bueno, creo que el Galaxy S23 Ultra acaba de destrozarlo en cuanto a sonido. Vamos a ver. Wow, la verdad que suenan duros los dos, ¿eh? Voy con el S23. No, definitivamente gana el S23. Vamos a esperar que desarrolle. Wow. Wow, wow. Ese fue el S23. Voy con el iPhone de nuevo. A ver, vamos a empezar a esperar que arranque. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí. Vámonos. Wow. Ese fue el iPhone. Vamos con el Galaxy. Bueno, señores, en cuanto a la calidad de sonido, volumen y calidad, pues gana el Galaxy. Se escucha tan alto que vas a tener que bajarlo. Mira, de hecho, vamos a ponerlo al mismo tiempo. Hasta en el mismo tiempo, voy a bajar el Galaxy. Mira el Galaxy, lo bajo, ¿verdad? Fíjate cuando yo suba el Galaxy, cómo opaca el sonido del iPhone. Mira, vamos allá. Mira. Mira, mira, de nuevo, mira, de nuevo. Mira, cuando bajo el iPhone, cuando bajo el Galaxy, mira, si lo subo, chequen. Wow. En definitiva, me encanta la calidad de sonido en ambos casos. Los dos suenan muy bien. Hay un gran trabajo de ingeniería en cuanto al sonido en estos dos terminales, pero Samsung dijo, espérate, vamos a ponerle un extra, vamos a ponerle un poco más de volumen y acaba de reventarlo. Y de hecho, cuando yo hice la prueba de poniendo el Galaxy S23 Ultra como una consola, como un portátil ahí, la verdad es que me di cuenta de que este Galaxy viene con un gran audio. No solo tú puedes verlo con esta música, cuando estás, por ejemplo, en videojuegos o cuando tú estás reproduciendo otro tipo de contenido, pues te das cuenta de que hay un gran trabajo en cuanto al audio y en este apartado, pues lógicamente el Galaxy destroza a este iPhone 14 Pro Max. Bueno, y vista esas durísimas pruebas, déjame hablarte de la autonomía de batería en ambos terminales. Recuerda que este Galaxy viene con una autonomía total de 5000 mAh y viene
con las tecnologías que Samsung ya nos tiene acostumbrado. Tenemos carga de batería inalámbrica, tenemos carga de batería inversa, también contamos con carga rápida, igual para el iPhone. El iPhone viene con MagSafe, algo que no tiene el Galaxy. Viene también con carga rápida y también cuenta con carga inalámbrica. Es decir, que a nivel de tecnología están casi parejos, pero me gusta muchísimo la tecnología de MagSafe de Apple, ya que tú vas a poder recargar la batería de manera inalámbrica con un montón de accesorios que vienen con esta certificación por Apple, y es algo que me gusta. También en el Galaxy me gusta muchísimo la carga de batería inversa, que es que cuando tú colocas puedes mandar carga de batería a otro dispositivo con tan solo colocarlo en esta parte de aquí. Experiencia en general entre estos dos terminales en cuanto a batería, pues debo decirte que te brindan, si cargas al 100%, los dos te van a brindar todo el día. Pero si tú eres un usuario avanzado, un usuario que vas a estar metiéndole caña, y es lo mismo en los dos casos, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia, ya que con una carga completa ambos te van a durar literalmente todo el día. Ahora bien, si tú eres un usuario que vas a estar jugando, vas a estar corriendo aplicaciones que consuman muchos recursos, pues lógicamente ahí vas a tener que cargar la batería como mínimo 2 veces en un día. Porque basado en mi experiencia, la batería de los teléfonos de Apple con el tiempo pues siguen dando un buen rendimiento. Así que me gustaría saber, si tú tienes un Galaxy del año pasado, qué tal te ha ido con la batería con el tiempo. Después que pasaron unos 8 meses o un año, sigue esa batería dándote el mismo rendimiento. Así que escríbemelo en los comentarios. Apartado gaming, empiezo la prueba con el Galaxy S23 Ultra y honestamente te voy a decir que tengo un ganador en cuanto a videojuegos, y te voy a decir por qué. Fluidez en ambos casos, muy chévere. Bueno, me mataron, pero debo decirte que fluidez, calidad de sonido, pues lógicamente sigue ganando el S23 Ultra. Mira cómo se mueve esta pantalla a 120 Hz, pues es una pasada. Muy bien, entonces no voy a teorizar mucho, voy a cerrarlo aquí y voy a empezar ahora con el iPhone, porque no quiero teorizar mucho en cuanto a la parte gaming, ya que definitivamente gana el Galaxy por muchas razones. Primera razón es que este viene con aplicaciones que no están disponibles para iOS. Por ejemplo, GeForce Now. GeForce Now no está disponible para iOS, sin embargo está disponible para Android, y con una herramienta como este teléfono pues puedes aprovecharlo. Y tú vas a decir, Ale, pero eso no tiene que ver nada con la comparativa, porque no estamos comparando las aplicaciones, pero es algo que, por ejemplo, si tú eres gamer, pues tú vas a echar en falta de que tú quieras jugar con GeForce Now o que quieras jugar con Xbox Game Pass, que son tecnologías que están disponibles para esta plataforma, están disponibles para Android, y súmale que tú tienes Wi-Fi 6E, vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología, ¿verdad?, de este Galaxy. Y de hecho, cuando hice una prueba colocando un monitor externo y con la aplicación de Samsung DeX, pues ahí los resultados fueron súper satisfactorios. Este procesador es un procesador muy bueno. Me fue muy bien usando este Galaxy como una consola portátil, o como una consola de videojuego, o como una PC, vamos a decir, ya que pude hacer un montón de cosas y no tengo tantas limitaciones, que creo que eso es algo que los usuarios de Apple tenemos que vivir con eso. Digo tenemos porque yo también uso este iPhone. Yo uso los dos teléfonos, el Galaxy. Yo tengo dos teléfonos, tengo un Galaxy, tengo un teléfono de iPhone, entonces de Apple. Entonces esto es algo que siempre es muy preocupante, de que hayan estas limitaciones a nivel de videojuegos. Dos plataformas muy buenas,
no están disponibles para tú poder jugar en la nube con el terminal. En el caso del Galaxy tenemos Xbox Game Pass, que tú puedes jugar, y también tenemos GeForce Now, que son herramientas muy buenas en caso de que tú quieras, estés en la calle y tú quieras seguir disfrutando de tu biblioteca de juegos, pues lógicamente te va a ir mejor con el Galaxy. Así que yo, por este apartado, pues me gusta más. Y esto te lo voy a decir en lo personal, me gusta más el Galaxy. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si esta comparativa te gustó, dale a like, compártelo en tus redes sociales. Esto me ayuda a que yo pueda llegar a más personas y que yo pueda seguir trayendo videos como este. Según tu parecer y según lo que viste en esta comparativa, ¿con cuál de estos dos terminales te quedaría? ¿Te vas con el iPhone 14 Pro Max o te quedas con este Galaxy S23 Ultra? Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.